Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Tal vez muchas veces la hemos leído. Nos habla de que somos benditos y que debemos confiar en el Señor. Por eso he titulado este mensaje Fe en Acción. La confianza, algo que en estos días cuesta mucho. Nos cuesta mucho confiar en las instituciones, en los trabajos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros familiares incluso, en aquellos que nos rodean. Incluso a veces no confiamos ni siquiera en nosotros mismos. Su palabra dice que el corazón es engañoso. Pero hoy el Señor nos llama a confiar en Él, que es el único que nunca nos va a traicionar, el único que nunca nos va a decepcionar, el único que nunca nos va a mentir, ni que nos va a dejar esperando algo. Dice bendito. Bendito es ser dichoso, es ser feliz. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que no tengamos pruebas, no tengamos enfermedades, no tengamos aflicciones. Jesús fue claro y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él pasó tal vez por todas las aflicciones que pueda tener el hombre. Fue perseguido, fue humillado, sufrió en su carne, tal vez no una enfermedad, pero sí sintió el dolor. Fue culpado injustamente, fue apresado y fue llevado a la muerte. Yo creo que él sintió todo lo que el ser humano pueda sentir. Mas él venció. Alabado sea el Señor. El Señor nos llama a confiar, a estar seguros en Él, para ser bendecidos. Bendecido viene de decir bien. Dios va a decir: ahí está mi hijo Benjamín, yo lo bendigo, porque yo digo bien de él, porque él confía en mí. Ahí está mi hijo, está clamando, está pidiendo, tal vez está pasando por alguna aflicción, alguna enfermedad, pero él confía en mí. Esa es la bendición, mi hermano, que tenemos, de que Dios nos ve bien, de que Dios dice bien de nosotros. Y esa es nuestra confianza, de que Dios nos ayuda, de que Dios dice bien de nosotros cuando confiamos en Él. Alabado al Señor. ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿Somos capaces de confiar en Dios cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad? A veces, primeramente, confiamos en lo que nos ofrece el mundo. Y después, cuando ya vemos que no nos va bien ahí, buscamos a Dios. Eso no debe ser. Nosotros debemos confiar primeramente en Dios, mi hermano. Cuando pasa algo en nuestra vida, o aunque no pasara nada, debemos cada día confiar en Dios, buscarle, confiar en sus promesas y en su palabra. Usted puede decir: sí, yo tengo fe. Todos tenemos fe. Hemos llegado aquí por fe. Por fe somos hijos de Dios. Hebreos 11:1 dice, yo creo que la mayoría lo sabemos, ¿qué es la fe? Todos sabemos qué es la fe. Dios, por su palabra, la define así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No le vemos, pero esperamos en sus promesas. Esperamos que algún día le veremos cara a cara. Esperamos que al morir le vamos a conocer. Esperamos de la salvación. Pero confiar no es lo mismo que tener fe. Todos tenemos fe, pues es un regalo dado por Dios. No lo merecíamos. Tenemos la fe por gracia, por el oír su palabra. Oímos su palabra, la comprendemos y creemos que Dios existe, ¿cierto? Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos fe, porque Dios nos da ese regalo.
Pero la confianza no es lo mismo. La fe la podemos definir como un sustantivo, la fe. Pero el confiar es un verbo. Usted tiene fe, yo tengo fe, o sea, confiar, perdón. Confiar es un verbo. Usted confía, yo confío, nosotros confiamos en Dios. ¿Qué quiere decir? Que la confianza tenemos que accionarla, tenemos que hacer algo para demostrar esa confianza. No es solo decir yo tengo confianza. Muchas veces decimos sí, yo tengo confianza en Dios, pero cuando viene la prueba, la angustia, la enfermedad, nos desesperamos. Buscamos soluciones en el mundo. No nos sentimos seguros. La confianza es cómo nos presentamos ante Dios, cómo pensamos cuando viene la enfermedad, cómo actuamos. Esa es la confianza, mi hermano. Y cuando tenemos confianza en Dios, tenemos paz en nuestro corazón, como cantábamos recién, que Él es más grande que cualquier prueba, Él es más grande que cualquier enfermedad, sea pequeña, sea grande, sea tal vez de muchos años o tal vez de algunos días, mas Dios obra en aquel momento. Y eso tiene que reflejarse en nuestro actuar. ¿Realmente estamos confiando en Dios? En el mundo existen muchas instituciones, especialistas que nos ayudan a resolver nuestros problemas. Y está bien acudir a ellos. Si estoy enfermo, tengo que ir a un médico. Ese médico me va a mandar a hacer tal vez algún examen, algún tratamiento, tal vez una operación. Tengo que ir. Pero mi confianza tiene que estar en Dios, que Él va a proveer, que Él me va a llevar tal vez al mejor médico, que Él me va a sanar. Bien, tal vez el doctor me va a encontrar la enfermedad, pero yo voy a clamar a Dios para que Él obre en mi vida. Entonces, mi hermano, podemos recurrir a las cosas tal vez que nos van a ayudar, pero nuestra confianza tiene que estar primeramente en el Señor. Y ahí seremos bendecidos de parte de Dios, seremos benditos. El Señor nos llama a ser santos. Siempre hemos escuchado que el Señor nos llama a ser santos. Santo quiere decir apartado, diferente al mundo, diferente a los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios se angustian, se desesperan, buscan soluciones tal vez arrebatadas o soluciones rápidas y muchas veces irracionales. Pero el Señor nos dice que Él nos da paz. Y esa paz viene en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Esa paz Dios la da en nuestro corazón porque estamos confiando en Él. Juan 16:33 nos enseña, nos habla, nos dice que Jesús le habló a los discípulos, que Él se iría, que Él iría a preparar un lugar, pero que vendría la persecución, que vendría la aflicción, que vendrían los problemas. Les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, mi hermano. Él venció el mundo y a eso estamos llamados. A que si viene un problema, confiemos en el Señor. Muchas veces no vemos la salida, muchas veces es difícil. Pero el Señor nos ayuda, el Señor nos da paz para pensar con calma, para buscarle a Él en la dificultad. Y Él nos muestra una salida. Pero tenemos que realmente confiar, mostrar con mi vida, con mis actos, que yo estoy realmente confiando en Él. ¿Cómo es mi actitud frente a la dificultad? Nos preguntamos, y muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué no todos pueden confiar en Dios? Si todo el mundo sabe o cree que Dios existe ante una dificultad. ¿Ha visto usted que hay gente que ni siquiera lleva una vida agradable a Dios o Dios no tiene nada que ver con su vida? Pero cuando viene la dificultad, busca a Dios.
pero no pueden confiar. No todos pueden confiar, mi hermano. No todos pueden acercarse confiadamente ante Dios. Muchas veces el confía en Dios, Dios te va a ayudar, es una palabra que la usamos, es cliché, como se dice por ahí. Es como cuando vamos, no sé, al súper o a la feria y le dice a alguien, Dios te bendiga. Ni siquiera saben qué es lo que están diciendo, sino que es una palabra que lo dicen de labios. Pero muchas veces estamos así, confía en Dios. Confía en Dios, le decimos a una persona. Y a veces ni siquiera nosotros confiamos realmente en Dios. En una oportunidad a mí me pasó que el Señor me traía a la memoria. Cuando yo trabajaba había un doctor que él era agnóstico. Agnóstico quiere decir que él no niega ni cree en la existencia de Dios. Para él Dios está allá o si está o no está, a él no le importa, a él no le interesa. No tiene cabida en su vida, como se podría decir, con tal de que él no se meta conmigo, yo tampoco me meto con él, algo así. No están, Dios no forma parte de su vida. Pero su hijo, que tenía meses, se enfermó de un virus sincicial y estaba en una UCI, en la mejor clínica. Él era un doctor muy inteligente, muy bueno en su especialidad, que no era una especialidad básica, sino que era una especialidad importante. Él tenía mucho dinero también, pero él veía cómo su hijo se iba deteriorando día a día, cómo los médicos le decían, no hay avance, creemos que tu hijo va a morir. Y él, me acuerdo que se acerca a mí con los ojos llorosos y me dice, usted que tiene comunicación con el de arriba, me dijo, ¿por qué no le pide que me ayude con mi hijo? ¿Se dan cuenta que él quería confiar en Dios? Pero él no podía. Y así es muchas personas que vemos hoy afuera que no pueden confiar, que aunque quisieran, no pueden. Porque su palabra es clara. Hebreos 11:6 nos dice el por qué ellos no pueden confiar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Para acercarnos a Dios, mi hermano, tenemos que creer que Él está ahí. Tenemos que conocerlo. Tenemos que tener esa fe en acción. Tenemos que confiar que Dios va a obrar. Para orar, tenemos que saber que estamos frente a Dios. Pero esto no es para todos. Es un regalo, mi hermano. Es una bendición que está en su vida y en la mía. Alabado sea el Señor. Galardonador. Sabemos que el galardón más grande que tendremos será la salvación. Mas también podemos esperar en sus promesas. Y para conocer sus promesas, para esperar en esas promesas, es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que le conozcamos, mi hermano. Y usted dirá, ¿y cómo yo voy a conocer a Dios? Y tal vez el mundo se pregunta, ¿cómo voy a conocer a Dios? Aquí está, mi hermano. Aquí usted puede encontrar todos los atributos de Dios. Puede conocer el corazón de Dios. Puede conocer sus pensamientos. Puede ver cómo Dios ha ido obrando en la vida del ser humano, en diferentes aflicciones, en diferentes situaciones, en enfermedades, en guerras también, en todo, porque Dios es poderoso. Pero cuando le conocemos realmente, podemos confiar en Él. Y el Señor nos llama a buscarle, a conocerle. Salmos 9:10 nos dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocemos su nombre, por eso confiamos en Él. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. Tenemos que buscarle. Él no nos va a desamparar.
Tenemos que confiar de corazón, mi hermano, con esa seguridad de que tal vez no comprendemos lo que está sucediendo, de que tal vez puede ser feo o puede ser difícil o puede ser injusto lo que nos está pasando, pero Dios tiene el control de todas las cosas y Él obrará según su voluntad, según su tiempo, que no es el mismo tiempo de nosotros. Amén. ¿Usted confiaría en un desconocido? ¿No es cierto? Usted confía en aquellos que conoce. El primer consejo que le damos a nuestros hijos cuando salimos y ya ellos pueden caminar o pueden comprender las cosas, no converses con desconocidos. No dejes que ningún desconocido te dé la mano, ningún desconocido te hable. Y ellos siempre están atentos, ¿cierto? Más cuando crecen también. No converses con ningún desconocido, no aceptes ninguna amistad de las redes sociales con desconocidos. Sabemos que muchas veces los desconocidos no vienen a hacer algo bueno. Para conocer a una persona es necesario no un día, ni una hora, ni decir, ya lo conozco. No, es una relación de mucho tiempo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que busquemos una relación verdadera y genuina con Él. Job decía, de oídas te había oído. Y muchas veces como cristianos estamos así. Sí, yo creo en Dios, yo sé, yo tengo fe, yo soy hijo de Dios, pero no le conocemos realmente. Muchas veces desconocemos muchos de los atributos de Dios. Desconocemos de su palabra, que nos aconseja. Muchas veces nuestro actuar es totalmente en contra de lo que Dios espera de nosotros. Y eso demuestra que no le conocemos. Porque si el Señor me manda a amar a mi enemigo, pero yo estoy siempre contendiendo, incluso orando para que le vaya mal, no conozco a Dios. Si yo no respeto a mis padres, a un anciano con errores, no estoy conociendo a Dios. Tengo que perdonar, tengo que amar. Y el Señor nos llama a eso. Para confiar, tenemos que conocerlo. ¿Conocemos realmente a Dios, mi hermano? ¿Podemos decir que le conocemos realmente? ¿Que estamos confiando en Dios al 100%? A lo mejor sí, confío en Dios, pero también sé que tengo dinero en el bolsillo y que si me enfermo puedo ir al médico y me va a ir bien y voy a sanar. Voy a conseguir un trabajo porque yo tengo un título universitario y yo confío en eso. No, mi hermano. Primeramente, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y que si aunque todo nos faltara, Dios va a obrar. Muchas veces Dios permite que lleguemos a eso, a que nos falte lo que más amamos, para que realmente demostremos que estamos confiando 100% en Él. Que el Señor nos ayude a ser fiel, a conocerle realmente. Porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. El Señor tiene lo mejor para nuestra vida. ¿Qué mayor amor que dio a su Hijo por amor a nosotros? Para que fuéramos salvos, para que nos acercáramos a Él confiadamente. Pero muchas veces estamos de lejos. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene los mejores pensamientos para nosotros. Él nos quiere dar paz. Quiere que seamos bendecidos. Quiere que seamos dichosos. Quiere que seamos felices. Pero cuando yo no conozco a Dios, no puedo saber cómo Él piensa. No puedo conocer sus pensamientos.
No puedo conocer sus propósitos en mi vida. Y muchas veces estoy ahí contendiendo con la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Muchas veces nuestro razonamiento no logra comprender los propósitos de Dios para nuestra vida. Y estamos ahí cuestionando lo que nos pasa. ¿Por qué, Señor, me tiene que pasar esto a mí? Si yo soy tan bueno, Señor. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo soy tu hijo y yo voy a la iglesia, yo canto o yo hago X cosas? Yo soy bueno, yo no odio, yo me porto bien, soy buen vecino, soy buena mamá o buen papá, buen trabajador, lo que usted quiera. Pero los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y Dios quiere que crezcamos. Y en la prueba, en la tribulación, podemos ser probados. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra confianza. Muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando viene ese problema y no estamos conociendo a Dios, no tenemos esa relación genuina, esa relación diaria, esa relación verdadera con Dios, tomamos malas decisiones, apresuradas, arrebatadas y cometemos grandes errores. ¿Sabe usted que el índice de suicidio son 700.000 personas al año por malas decisiones, por estar pasando tal vez enfermedad, problema, angustia? Y eso sin contar todos los intentos de suicidio que no llegaron al fin que ellos esperaban. Esa es una forma fácil y rápida de salir de un problema cuando Dios no está en el corazón. Que el Señor nos ayude a que nuestro corazón esté siempre confiado, sabiendo que su misericordia se renueva día a día y que a lo mejor día a día se va a presentar una dificultad distinta, pero Dios está ahí con nosotros y Dios nos va a dar la fuerza, la sabiduría para enfrentar las pruebas. Los que conocen a Dios le obedecen. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que son ilógicas a nuestro pensamiento humano. Cuando tal vez una situación, nos peleamos con alguien y no lo pasamos bien, ¿cierto? Es tal vez una prueba, una dificultad, y eso trae amargura, trae ansiedad, trae tal vez depresión cuando no lo solucionamos rápidamente, trae raíces de amargura. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Anda y perdónalo. Pero Señor, ¿por qué? Si Él fue el que me lo hizo a mí, si Él me ofendió, si Él me trató mal o hizo algo en contra mío. Pero el Señor nos manda, tú que me conoces, tú que conoces mi palabra, tú que conoces mis pensamientos, obedéceme. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que en esa confianza sepamos que tenemos que obedecer, porque Dios quiere lo mejor y sabemos que el final va a ser bueno, vamos a aprender. Cuando venga la dificultad, nunca preguntemos por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué esperas tú de mí? ¿Qué esperas tú que yo aprenda? Sabemos que los que conocen a Dios le obedecen. Vemos el ejemplo de Moisés. Moisés salió con el pueblo de Egipto, la gran mayoría conocemos la historia, pero se encontró con el Mar Rojo delante y el ejército del faraón atrás. Gran prueba, gran problema. ¿Y qué le dijo Dios? Levanta la vara y eso. Y si Moisés no hubiese conocido a Dios, le hubiese dicho, pero Señor, lo que me estás mandando a hacer, ¿no ves que tengo un problema y me estás mandando a levantar la vara? O sea, como que no tuviera nada que hacer, las personas están reclamando, estamos asustados, estamos angustiados. No, Moisés lo hizo y Dios mostró su amor, mostró su gran poder y abrió el Mar Rojo. Y ellos pasaron todos hasta el último y después Dios cerró el Mar Rojo y ahogó a todos los que iban detrás. Así es, mi hermano.
Muchas veces no entendemos que estamos ahí frente a la dificultad y Dios nos manda a hacer algo tal vez ilógico. Pero los que le conocen, le obedecen, porque confían en Él. Amén. Vemos también a Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel. Y ellos estaban ahí, los demás estaban celebrando que habían hecho una gran estatua del rey Nabucodonosor. Y dijeron, ahora póstrense, arrodíllense, humíllense y denle la gloria a la estatua. ¿Pero qué dijeron ellos? No, nosotros no lo haremos. Nosotros no nos vamos a postrar delante de nadie que no sea nuestro Dios. Porque ellos obedecían, porque ellos conocían quién era Dios, porque ellos sabemos que tenían una intimidad con Dios. Su vida estaba al servicio de Dios, ellos se apartaban, ¿cierto? Siempre hacían lo que Dios quería de ellos y ellos eran 100% a lo que Dios les pedía. ¿Y qué respondieron ellos cuando el mismo rey les dice, ya, obedezcan? No se los dijo otra persona, sino que el rey, poco menos que yo creo que lo estaba empujando, que se agacharan y que se postraran y que hicieran caso. Pero ellos dijeron, Daniel 3:17 nos dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Ellos confiaban ciegamente en Dios. Y sabemos qué pasó después. Dios los libró. Incluso Dios estaba con ellos dentro de ese horno de fuego. Dice que los que se acercaban a encenderlo se quemaron, mas Dios los protegió. Así es, mi hermano, cuando nosotros conocemos a Dios y lo obedecemos, aunque sea ilógico, aunque sea tal vez de muerte, creemos muchas veces, como ellos, pero Dios nos ha de librar. Conocemos sus promesas. Él dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él dice que nos va a guardar de todo peligro. Él es nuestra seguridad. Es nuestro pronto auxilio en la dificultad. Él es nuestra roca fuerte. Que el Señor nos ayude a que cuando venga la dificultad, que cuando venga el temor a nuestra vida, podamos refugiarnos en Él. Podamos buscarle y obedecerle. Y por último, David. Conocemos la historia de David. David era un joven. Me imagino que era un joven flaquito, que dice que era rubio. Y generalmente cuando son entre más blanquitos son como más débiles, así como más flaquitos. Dice que él ni siquiera era parte del ejército. Y el ejército había estado atormentado 40 días por un gigante, por Goliat. Y el ejército de los filisteos. Y siempre les estaba molestando, les estaba atormentando, porque estaban como en una guerra, por decirlo así. Los filisteos querían ganar el territorio de acá, y acá querían entonces hacerlos sus esclavos. Mas David fue solamente a dejar algo, apareció ahí. Y David en su corazón dijo, no puede ser que atormente al pueblo de Dios. ¿Por qué los está atormentando? Y él, yo creo que era tanto su celo y tanto que él conocía a Dios, que dijo, yo voy a ir, porque él les había dicho que eligieran a uno para pelear contra el gigante. Pero todos estaban asustados, todos estaban poco menos que escondidos y ya se daban por muertos todos, porque no conocían a Dios. Entonces dijo él, yo voy a ir. ¿Pero qué hizo el rey? El rey Saúl le dijo, ya, ¿vas a ir? Te voy a dar mi armadura, mi espada, te voy a proteger y vas a ir ultra protegido y con toda la armadura para vencer al gigante. David obedeció porque era el rey. Se puso la armadura, pero le quedaba grande. No siquiera podía dar un paso con todo el peso que le habían puesto, porque no tenía mucha fuerza humana, por decirlo así. Más él dijo, yo voy a ir con lo que yo tengo. Dice que tomó 5 piedras lisas, su cayado y su honda. ¿Y él qué hizo? Él confió en Dios. Se enfrentó contra un gigante.
Muchas veces esos gigantes están a nuestro alrededor. Son los problemas, las enfermedades. Póngale el nombre que usted quiera a ese gigante. Y David le dijo, en 1 Samuel 17:45, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocas. Y él fue confiando en Dios. Humanamente hubiésemos dicho, lo va a matar, lo va a destruir y van a perder. O sea, ¿por qué mandaron al más chico y sin ninguna protección? Pero él no iba solo. Y así tiene que ser nuestro pensar, mi hermano. Tal vez no somos fuertes ni somos los mejores, pero confiamos en Dios. Y no en nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestros estudios o lo que sea. Le querían añadir más a David, pero él dijo, no, yo voy confiando en Dios. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Confiar en Dios, sin importar, mi hermano, cuál sea la dificultad. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene la salida perfecta para nuestra vida, aunque no lo entendamos ahora. Tal vez está pasando por una dificultad. Está luchando con ese gigante que lo atormenta. Pero van a pasar los días o los meses o los años y va a mirar hacia atrás y va a decir, realmente Dios me ayudó porque yo confié en Él. Y yo creo que todos tenemos testimonio de que Dios nos ha ayudado, de que Dios nos ha sanado de enfermedades tal vez, de muerte, cuando tal vez los médicos dijeron, aquí no hay sanidad, no va a pasar la noche, no, ¿sabe qué? No hay tratamiento para su enfermedad, o simplemente usted está enfermo y va a tener que tomar remedios de por vida. Tal vez alguna aflicción grande, pero Dios lo libró. Y estoy segura que Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros, en una u otra circunstancia. Y si no lo ha hecho, confíe hoy en Dios, porque Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir y Él cumple sus promesas. Y si no conoce sus promesas, léalas, son muchas. Son hermosas. Acérquese a Dios y conózcalo realmente para que Él muestre su poder en su vida. Confiemos, mis hermanos. Como hijos de Dios debemos tener una relación cercana. Dios anteriormente no tenía una relación con el ser humano. Estaba lejos. No todos podían acercarse a Él. Era exclusivo para los judíos y para los sacerdotes, para los reyes y para los profetas. Eran los que se podían acercar a Dios. Los demás solamente de lejos. Mas hoy tenemos ese privilegio de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. El Señor abrió ese velo. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte, por la sangre de Cristo. Amén. Por ese sacrificio maravilloso, usted y yo, y todo aquel que crea en Jesús puede acercarse a Dios confiadamente, puede estar cerca de Él, hablarle como a un padre, como a alguien que uno conoce, como alguien hay una relación de amor, de confianza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No miremos, mi hermano, a Dios como lo miran la gente que no le conoce, de lejos, como un Dios lejano. Confiemos que nuestros pensamientos, nuestro actuar sea en paz, que nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios, sin importar
el problema. Pero usted dirá, se me agotan las fuerzas. Es que ya no puedo más. Es que ya estoy cansada ya de todo este tiempo que estoy pasando esto. Enfermedad. He ido a todos los médicos y no encuentro una solución. No me encuentran nada. Me he hecho muchos exámenes y ya no quiero más. Estoy cansado. Tal vez alguien está desahuciado y dice, no, si ya me desahuciaron los médicos, lo único que quiero es que llegue luego el día de mi muerte. O cual sea. No, es que ya tanto tiempo que he estado esperando esta respuesta y no pasa nada. El Señor nos llama a confiar. Aunque no tengamos fuerzas, mi hermano, aunque las noticias sean malas constantemente, usted puede decir, cada vez son peor las noticias. Pero el Señor tiene promesas para nosotros. Dice que Él renueva nuestras fuerzas. Dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así es, mi hermano. Si usted ya siente que perdió las fuerzas, siente que ya ha esperado mucho, la forma de retomar, de recobrar fuerzas es la oración, mi hermano. Cuando oramos al Señor confiadamente, no dudando, el Señor renueva nuestras fuerzas. El Señor nos muestra su amor, nos muestra cómo es Él y podemos seguir confiando en Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Él tiene el control de todas las cosas. Sus pensamientos no son los míos. Mis caminos no son los de Él. Mas yo tengo que buscar cuáles son los pensamientos de Él y aferrarme y tratar. El Señor dice que renueva nuestra mente a llegar a ser el varón perfecto, varón, hombre o mujer. Él quiere que pensemos como Él piensa, que confiemos en Él, que no dudemos, que la duda no llegue a nuestra vida. No estamos solos, mi hermano. Él dejó el Espíritu Santo, que habita en nuestro corazón. Dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles cuando estamos orando. Muchas veces no sabemos cómo pedir, como, Señor, solamente decimos ya no puedo más, ya no tengo fuerza. Pero si confiamos que el Señor hará, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ir renovando porque es Dios mismo. Y va también a clamar a Dios para que nos ayude, para que nos dé claridad, para que también la confianza sea verdadera hacia Dios. No sea una confianza, no solo fe, sino que una confianza, que nuestra actitud sea buena, que nuestra actitud sea, muchos dirían, positiva, pero que sea una actitud de confianza, no derrotada, sino que no llegue el temor, no lleve la angustia, muchos la llaman depresión, ansiedad, estrés. Esas cosas están totalmente contrarias a confiar en Dios. Que el Señor nos ayude a que podamos confiar, mi hermano. Verdaderamente. No sea una confianza de labios. Y que podamos conocer a Dios realmente. ¿Quién es Él? Para poder aferrarnos a cada una de sus promesas. Como le decía, hay muchas promesas. Son maravillosas, son preciosas. Tanto para el bebé que está en el vientre, como al anciano que tiene canas. Para cada una de las etapas de nuestra vida. Pero tenemos que buscarle. No tenemos que solo esperar que alguien nos dé esa promesa o que alguien nos lea la promesa, sino que debemos conocerle realmente para poder confiar en Él. Que el Señor nos ayude y que podamos, sin importar la dificultad, sin importar lo que nos está pasando, confiar en Él. Mire, le voy a leer nuevamente Jeremías 17.
pero desde el versículo 5 en adelante. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y que no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere ser usted, mi hermano? ¿El que confía en Jehová y está siempre dichoso, siempre feliz? ¿O aquel que confía en el hombre, en el dinero, en el que me puede ayudar a solucionar mi problema y dejo a Dios de lado? Elijamos, hermano. El Señor quiere que confiemos verdaderamente en Él, sin importar, mi hermano, cuál sea la dificultad, sin importar si la enfermedad es grande, es pequeña, si llevo mucho tiempo esperando la respuesta. El Señor nos llama a confiar de corazón. Tenemos al Señor en nuestra vida. Confiemos, conozcámosle verdaderamente. Accionemos esa fe, que no solamente quede en fe, sino que confiemos verdaderamente. Amén. Queda nuestro pastor frente a nosotros.